Today's story is about Diego and Anna's quest to uncover the source of a chilling shadow. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb querer. Learning these forms helps you express different ways of saying want for various people. Let's start part 1 of 4. Diego estaba en la plaza del pueblo cuando escuchó un grito. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Diego was in the town square when he heard a scream. He looked around but didn't see anyone. The verb querer means to want or to love. It changes form depending on who is doing the wanting. Let's see how it works in this story. Diego estaba en la plaza del pueblo cuando escuchó un grito. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Qué fue eso? ¿Alguien gritó? What was that? Did someone scream? Diego, ¿escuchaste ese grito? Quiero saber qué pasó. Diego, did you hear that scream? I want to know what happened. Here, Ana says quiero, which means I want. The ending o is used when the subject is I, yo. Diego, ¿escuchaste ese grito? Quiero saber qué pasó. Sí, Ana, quiero investigar. ¿Quieres venir conmigo? Yes, Ana, I want to investigate. Do you want to come with me? Diego uses quiero again, meaning I want. Then he asks Ana, ¿Quieres venir conmigo? Do you want to come with me? The ending s is used for you, too. Sí, Ana, quiero investigar. ¿Quieres venir conmigo? Claro, Diego. Queremos saber la verdad. Vamos. Of course, Diego. We want to know the truth. Let's go. Ana says queremos, which means we want. The ending emos is used when the subject is we, nosotros, nosotras. Claro, Diego. Queremos saber la verdad. Vamos. Diego y Ana caminaron hacia el origen del grito. La plaza estaba vacía y silenciosa. De repente, vieron una sombra moverse rápidamente. Diego and Ana walked towards the source of the scream. The square was empty and silent. Suddenly they saw a shadow move quickly. ¿Viste eso, Ana? Quiero saber quién es. Did you see that, Ana? I want to know who it is. Diego repeats quiero, showing he wants to know who the shadow is. Notice how I want is always quiero. ¿Viste eso, Ana? Quiero saber quién es. Sí, lo vi. Quiero seguir esa sombra. Vamos rápido. Yes, I saw it. I want to follow that shadow. Let's go quickly. La sombra desapareció detrás de un edificio viejo. Diego y Ana se acercaron con cuidado sin hacer ruido. Justo cuando estaban a punto de doblar la esquina, escucharon otro sonido extraño. The shadow disappeared behind an old building. Diego and Ana approached carefully without making a sound. Just as they were about to turn the corner, they heard another strange sound. Ana, ¿escuchaste eso? Quiero saber qué es. Ana, did you hear that? I want to know what it is. Diego says quiero, again showing his desire to know what the sound is. The form doesn't change because the subject I, yo, is the same. Ana, ¿escuchaste eso? Quiero saber qué es. Sí, Diego. Quiero seguir, pero tengo miedo. ¿Qué hacemos? Yes, Diego. I want to keep going, but I'm afraid. What do we do? Diego y Ana se miraron indecisos sobre si continuar o no. Diego and Ana looked at each other, undecided whether to continue or not. Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? Decidieron seguir adelante a pesar del miedo. Al doblar la esquina encontraron una puerta entreabierta. They decided to go on despite the fear. When they turned the corner, they found a half-open door. Ana, quiero entrar. ¿Quieres venir conmigo? Ana, I want to go in. Do you want to come with me?
Diego asks Ana again, ¿Quieres venir conmigo? Do you want to come with me? The form quieres is used for you, too. Ana, quiero entrar. ¿Quieres venir conmigo? No sé, Diego. Quiero saber qué hay adentro, pero también tengo miedo. I don't know, Diego. I want to know what's inside, but I'm also afraid. No te preocupes, Ana. Queremos descubrir la verdad. Vamos juntos. Don't worry, Ana. We want to discover the truth. Let's go together. Diego says queremos, meaning we want. This shows that both Diego and Ana want to discover the truth together. No te preocupes, Ana. Queremos descubrir la verdad. Vamos juntos. Entraron en el edificio viejo. El lugar estaba oscuro y lleno de polvo. De repente, escucharon pasos acercándose. They entered the old building. The place was dark and full of dust. Suddenly they heard footsteps approaching. Ana, alguien viene. Quiero esconderme. ¿Dónde podemos ir? Ana, someone's coming. I want to hide. Where can we go? Aquí, detrás de esas cajas. Vamos rápido. Here, behind those boxes. Let's go quickly. Se escondieron detrás de unas cajas grandes. Los pasos se acercaban cada vez más. Diego y Ana contuvieron la respiración, esperando no ser descubiertos. They hid behind some large boxes. The footsteps were getting closer and closer. Diego and Ana held their breath, hoping not to be discovered. Ana, quiero saber quién es. ¿Puedes ver algo? Ana, I want to know who it is. Can you see anything? No, Diego. No puedo ver nada, pero los pasos están muy cerca. No, Diego. I can't see anything, but the footsteps are very close. Justo cuando pensaban que iban a ser descubiertos, los pasos se detuvieron de repente. Just as they thought they were going to be discovered, the footsteps suddenly stopped. Part 3 of 4. Diego y Ana esperaron en silencio sin moverse. Después de unos minutos, los pasos se alejaron. Diego and Ana waited in silence without moving. After a few minutes, the footsteps moved away. Ana, creo que se fue. Quiero salir de aquí. ¿Quieres venir? Ana, I think he's gone. I want to get out of here. Do you want to come? Diego says, Quiero salir de aquí. I want to leave here. Then he asks Ana, ¿Quieres venir? Do you want to come? Notice the change from I to you. Ana, creo que se fue. Quiero salir de aquí. ¿Quieres venir? Sí, Diego. Queremos salir y encontrar respuestas. Vamos. Yes, Diego. We want to get out and find answers. Let's go. Salieron de su escondite y continuaron explorando el edificio. Encontraron una escalera que bajaba al sótano. They came out of their hiding place and continued to explore the building. They found a staircase leading down to the basement. Ana, quiero bajar. ¿Quieres venir conmigo? Ana, I want to go down. Do you want to come with me? No estoy segura, Diego. Quiero saber qué hay abajo, pero también tengo miedo. I'm not sure, Diego. I want to know what's down there, but I'm also afraid. No te preocupes, Ana. Queremos descubrir la verdad. Vamos juntos. Don't worry, Ana. We want to discover the truth. Let's go together. Bajaron las escaleras con cuidado. El sótano estaba oscuro y frío. De repente, vieron una luz al final del pasillo. They carefully went down the stairs. The basement was dark and cold. Suddenly, they saw a light at the end of the hallway. Ana, mira esa luz. Quiero saber qué es. Vamos. Ana, look at that light. I want to know what it is. Let's go. Sí, Diego. Quiero ver también. Vamos rápido. Yes, Diego. I want to see too. Let's go quickly.
Se acercaron a la luz y descubrieron una puerta entreabierta. Dentro había una habitación iluminada. They approached the light and discovered a half-open door. Inside there was an illuminated room. Part 4 of 4. Diego y Ana se miraron sabiendo que estaban a punto de descubrir algo importante. Diego and Ana looked at each other, knowing they were about to discover something important. Ana, quiero entrar. ¿Quieres venir conmigo? Ana, I want to go in. Do you want to come with me? Sí, Diego. Queremos saber la verdad. Vamos juntos. Yes, Diego. We want to know the truth. Let's go together. Entraron en la habitación y encontraron a un hombre sentado en una mesa, rodeado de papeles y mapas. They entered the room and found a man sitting at a table surrounded by papers and maps. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren aquí? Who are you? What do you want here? Queremos saber quién eres y qué haces aquí. We want to know who you are and what you're doing here. Diego says, queremos saber quién eres. We want to know who you are. The form queremos is used for we, nosotros, nosotras. Queremos saber quién eres y qué haces aquí. Mi nombre es Carlos. Quiero encontrar un tesoro escondido en este pueblo. ¿Quieren ayudarme? My name is Carlos. I want to find a hidden treasure in this town. Do you want to help me? ¿Un tesoro? Quiero saber más. ¿Dónde está? A treasure? I want to know more. Where is it? El mapa dice que está cerca, pero necesito ayuda para encontrarlo. ¿Quieren unirse a mí? The map says it's nearby, but I need help to find it. Do you want to join me? Sí, Carlos, queremos ayudarte. Vamos a encontrar ese tesoro juntos. Yes, Carlos, we want to help you. We'll find that treasure together. Diego says, queremos ayudarte. We want to help you. Again, the form queremos is used for we, nosotros, nosotras. Sí, Carlos, queremos ayudarte. Vamos a encontrar ese tesoro juntos. Y así, Diego, Ana y Carlos se embarcaron en una nueva aventura, buscando el tesoro escondido en el pueblo. And so, Diego, Ana, and Carlos embarked on a new adventure, searching for the hidden treasure in the town. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. Diego estaba en la plaza del pueblo cuando escuchó un grito. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Qué fue eso? ¿Alguien gritó? Diego, ¿escuchaste ese grito? Quiero saber qué pasó. Sí, Ana, quiero investigar. ¿Quieres venir conmigo? Claro, Diego. Queremos saber la verdad. Vamos. Diego y Ana caminaron hacia el origen del grito. La plaza estaba vacía y silenciosa. De repente, vieron una sombra moverse rápidamente. ¿Viste eso, Ana? Quiero saber quién es. Sí, lo vi. Quiero seguir esa sombra. Vamos rápido. La sombra desapareció detrás de un edificio viejo. Diego y Ana se acercaron con cuidado sin hacer ruido. Justo cuando estaban a punto de doblar la esquina, escucharon otro sonido extraño. Ana, ¿escuchaste eso? Quiero saber qué es. Sí, Diego. Quiero seguir, pero tengo miedo. ¿Qué hacemos? Diego y Ana se miraron indecisos sobre si continuar o no. Part 2 of 4. Decidieron seguir adelante a pesar del miedo. Al doblar la esquina encontraron una puerta entreabierta. Ana, quiero entrar. ¿Quieres venir conmigo? No sé, Diego. Quiero saber qué hay adentro, pero también tengo miedo. No te preocupes, Ana. Queremos descubrir la verdad. Vamos juntos.
Entraron en el edificio viejo. El lugar estaba oscuro y lleno de polvo. De repente, escucharon pasos acercándose. Ana, alguien viene. Quiero esconderme. ¿Dónde podemos ir? Aquí, detrás de esas cajas. Vamos rápido. Se escondieron detrás de unas cajas grandes. Los pasos se acercaban cada vez más. Diego y Ana contuvieron la respiración, esperando no ser descubiertos. Ana, quiero saber quién es. ¿Puedes ver algo? No, Diego, no puedo ver nada, pero los pasos están muy cerca. Justo cuando pensaban que iban a ser descubiertos, los pasos se detuvieron de repente. Part 3 of 4. Diego y Ana esperaron en silencio sin moverse. Después de unos minutos los pasos se alejaron. Ana, creo que se fue. Quiero salir de aquí. ¿Quieres venir? Sí, Diego, queremos salir y encontrar respuestas. Vamos. Salieron de su escondite y continuaron explorando el edificio. Encontraron una escalera que bajaba al sótano. Ana, quiero bajar. ¿Quieres venir conmigo? No estoy segura, Diego. Quiero saber qué hay abajo, pero también tengo miedo. No te preocupes, Ana. Queremos descubrir la verdad. Vamos juntos. Bajaron las escaleras con cuidado. El sótano estaba oscuro y frío. De repente, vieron una luz al final del pasillo. Ana, mira esa luz. Quiero saber qué es. Vamos. Sí, Diego, quiero ver también. Vamos rápido. Se acercaron a la luz y descubrieron una puerta entreabierta. Dentro había una habitación iluminada. Part 4 of 4. Diego y Ana se miraron sabiendo que estaban a punto de descubrir algo importante. Ana, quiero entrar. ¿Quieres venir conmigo? Sí, Diego, queremos saber la verdad. Vamos juntos. Entraron en la habitación y encontraron a un hombre sentado en una mesa, rodeado de papeles y mapas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren aquí? Queremos saber quién eres y qué haces aquí. Mi nombre es Carlos. Quiero encontrar un tesoro escondido en este pueblo. ¿Quieren ayudarme? ¿Un tesoro? Quiero saber más. ¿Dónde está? El mapa dice que está cerca, pero necesito ayuda para encontrarlo. ¿Quieren unirse a mí? Sí, Carlos, queremos ayudarte. Vamos a encontrar ese tesoro juntos. Y así, Diego, Ana y Carlos se embarcaron en una nueva aventura, buscando el tesoro escondido en el pueblo. If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?